Amigos, gracias por continuar con nosotros y como hemos anunciado, pues a partir de este minuto tenemos esta conversación a la cual nosotros le hemos dado seguimiento. Como todos ustedes saben, pues a nosotros nos preocupa bastante el tema de los juegos de azar, la ludopatía, el tema de las bancas de apuestas. Incluso veíamos esta semana casi que una protesta con el tema de la regularización de las bancas de apuestas y cómo esto incluso desde los principales sectores líderes del país pues también se promueve de forma natural, pero cómo esto incide en el desarrollo de un niño, en la formación de un adolescente y cómo esto tiene un impacto en el desarrollo natural de un ser humano a lo largo de su vida. La ludopatía, un vicio, y bueno, pues nosotros puede convertirse en un vicio y nosotros tenemos acá al experto, el doctor Luis Vergés, para que justamente desde la parte profesional podamos analizar qué sucede en el cerebro de una persona cuando es expuesto a los juegos de azar. Doctor, muchísimas gracias por una vez más responder a nuestra invitación. Muy amable, muchas gracias por invitarme. Sí, la inquietud es válida porque cuando hablamos de ludopatía, nos referimos a una patología, a una enfermedad mental que se desarrolla a partir del juego. Pero ¿de qué juego estamos hablando? El juego, si lo vemos por su naturaleza, es una necesidad humana que es parte del desarrollo psicosocial de la niñez. Ahora, cuando comienzas a relacionar el juego con el azar, cuando relacionas el juego con el dinero, cuando relacionas el juego al margen de la naturaleza que el juego tiene y sencillamente lo instrumentalizas sobre la base de asociarlo con una esperanza vana de lo que se pueda obtener materialmente en función del mismo, ya ahí tenemos un problema. Hay a nivel de lo que es la clasificación de los trastornos mentales, los trastornos por consumo de sustancias y adicciones. Las adicciones pueden ser no tan solo por consumo de sustancias, sino también por exceso de conducta. En este caso, el juego es una conducta que cuando se excede en términos de la gratificación placentera que aporta, se va generando un desbalance neuroquímico cerebral. Y ahí viene lo que nosotros llamamos una tolerancia. La tolerancia es que cada vez más la persona va a requerir jugar con más frecuencia para gratificar la misma necesidad que gratificó originalmente con el juego inicial. En el caso de cuando tú le agregas el tema del azar, entonces se complica mucho más, porque viene una falsa esperanza. El azar es una mirada futurista de que yo voy a recibir un premio a cambio de jugar. Exacto. Y entonces ahí se va descompensando bioquímicamente la persona y para poder recompensar va a tener que jugar cada vez más. Otro síntoma importante es lo que llamamos la abstinencia. Es que llega un momento en que esta persona, cuando no puede jugar por alguna razón, llámese tomar números en una rifa, apostar al béisbol, al baloncesto o ir a un casino y demás, comienza a tener manifestaciones muy parecidas a la ansiedad y la depresión. Y como son estados disfóricos, es decir, estados incómodos desde el punto de vista emocional, ya el cerebro lo que ha registrado es la idea de que para recuperar el balance y el equilibrio y que desaparezca ese estado desagradable, hay que volver a jugar. Y ahí entonces está dándose ese círculo vicioso, que en el caso de los niños y la adolescencia es más peligroso todavía, porque los niños sí deben jugar, pero no azar. Deben jugar por la naturaleza lúdica de su propia necesidad. Y cuando se altera esa naturaleza lúdica, entonces se alteran otras funciones sociales, funciones familiares, de participación productiva a nivel académico, y es ahí donde entra el conflicto con la familia y la escuela. Claro, justamente eso que usted magistralmente describe, una alocución inicial bastante completa, definiendo esto, porque lo vemos sobre todo en sociedades como
las que estamos nosotros en vía de desarrollo y que mucha gente en cierta forma pues siembra sus esperanzas de mejoría de vida incluso en estos juegos de azar y se promueve y se diversifica y la variedad está a la orden del día y tenemos incluso una institución como una Lotería Nacional que también desde el Estado de alguna forma pues también se promueve esto, ¿no? Y todo lo que de ahí se desprende. ¿Qué sucede, doctor, cuando nosotros en la casa naturalizamos esto? Porque el muchacho demandado, el que en cualquier comunidad, pues tú ves que ve al colmado, ve donde el vecino, ve, juégame este numerito. ¿Cómo nosotros entonces podemos analizar esta situación a la luz del desarrollo de una situación de riesgo en un niño o en un adolescente cuando lo enviamos entonces a jugar el numerito, el billetico, como regularmente se le dice? Sí, cuando se cae en esa práctica debemos ponerle nombre y apellido. Eso se llama negligencia. Los padres negligentes son aquellos que incurren en acciones con sus hijos sin importarles el daño que les pueda hacer. Por no ocuparnos por su salud mental, por su desarrollo psicosocial, por crear condiciones dentro de ese desarrollo que pueden ser un interferente para lo que es esas manifestaciones saludables. Hay que aclarar que los padres no necesariamente hacen esto por maldad, sino que lo hacen por ignorancia. Y lo hacen por ignorancia porque ellos también fueron naturalizados en ese tipo de conducta. Ahora, ¿dónde está el problema de la naturalización? Que como está naturalizado, termina normalizado. Y al normalizarse, ¿qué ocurre? Que a la gente se le hace más difícil saber cuándo tiene un problema y cuándo no lo tiene. A diferencia de lo que pasa con el consumo de drogas, que ya como no está normalizado, sino que está sancionado, la gente sabe que en primer lugar lo tiene que hacer escondido y en segundo lugar que se va a hacer insostenible. Entonces va a llegar un momento que alguien va a reclamar y va a decir, tú tienes que ir a tratamiento, porque tú estás usando sustancias ilegales que además te están haciendo daño y han generado una adicción. Pero ¿qué pasa con el jugador compulsivo? En el caso de la ludopatía, que no acepta eso. El jugador compulsivo minimiza, el jugador compulsivo racionaliza, intelectualiza la práctica del juego como algo normal. Y entonces ahí viene el problema de que tarda en conseguir y aceptar la ayuda. Una cosa importante aquí es el aspecto de género. Fíjate que conforme se es hombre o mujer, hay aspectos diferenciados. Por ejemplo, las mujeres cuando desarrollan la adicción al juego, por lo regular llegan a esa adicción como resultado de una patología primaria. O sea, llegan como un mecanismo para liberarse de la ansiedad, del estrés y de las depresiones. En cambio, los hombres... Es al inverso. Es al inverso. La mayor parte de las veces los hombres desarrollan estrés, desarrollan depresión y desarrollan ansiedad como consecuencia del exceso de juego por las deudas que acumulan, por los problemas en los cuales se involucran y también hasta la actitud que muestran cuando van a recibir atención profesional es diferente. Las mujeres van normalmente sintiéndose culpables, avergonzadas, en cambio los hombres van engreídos, altisonantes, negando que tienen la condición. Entonces esas diferencias han sido muy bien estudiadas. Independientemente de que existen, lo más fundamental es que generan una disfunción a nivel social, a nivel de lo que es el empoderamiento personal para darle respuesta a los retos cotidianos de la vida. Doctor, y entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer la diferenciación entre un juego ocasional? Porque quizá tú dices, mira, no, yo me paro cada 15 días o una vez al mes y me juego un loto, valga la cuña. ¿Cómo yo puedo hacer esa marcada diferencia entre lo que es un jugador ocasional, alguien que quizás hasta por una conversación me motivé, o que aquel que realmente tiene un problema? ¿Dónde empiezan a verse esas señales? Usted ha mencionado irritabilidad, ha mencionado deseos impulsivos, pero ¿cómo pasamos en esta línea gris quizás progresiva de un jugador ocasional de domingo y ya cuando se tiene realmente un problema?
el nombre lo dice, ya el juego ocasional es determinado por la frecuencia. Y cuando nosotros hablamos de frecuencias, nos referimos al número de veces en la semana en que una persona lo hace. Se habla también de duración y se habla de intensidad. Fíjate que hay personas que cuando comienzan a jugar no pueden parar. Y no tan solo que no pueden parar, sino que el nivel de intensidad como se involucran en la práctica del juego los absorbe de una manera que se olvidan de que el mundo existe. En cambio, el jugador social, como también nosotros le llamamos, lo que hace es que se acomoda, se ajusta a un ambiente social donde de manera momentánea el juego es una actividad más que no sustituye los aspectos interpersonales, no sustituye el diálogo, el interés por la otra persona. El jugador compulsivo no se interesa por más nada que no sea por el juego en sí mismo. Y es ahí donde tú ves la gran diferencia. Además, hay que ver lo que nosotros reconocemos con el nombre de la sintomatología asociada. Fíjate que dentro de los síntomas, los principales son los síntomas de abstinencia. ¿Qué pasa con el jugador cuando deja de jugar? Eso no le ocurre al jugador ocasional o social. El jugador social o ocasional se olvida del juego hasta que se presenta un próximo encuentro. Sin embargo, el jugador compulsivo se lleva el juego en la cabeza, duerme con él, amanece con él. Calcula los numeritos. Y está en todo momento con una expectativa ansiosa de que llegue el otro día para volver a jugar. Ahí está la gran diferencia. Como le decía antes de iniciar esta conversación fuera del aire, doctor, una de las cosas que a nosotros como medio de comunicación vinculado y preocupado por el sector educativo, siempre hemos cuestionado desde esta tribuna la cercanía de las bancas de apuestas a las escuelas y la cantidad de bancas de apuestas que existe en el país. Y más que oportuna la conexión que hacemos en este momento con el señor Faunly Garrido, que incluso ha estado propugnando desde acá para que se cambien, ¿no?, estas disposiciones de estas bancas de apuestas vinculadas a las zonas escolares. Señor Garrido, bienvenido, buenos días, buenas tardes. No le escuchamos, parece que tenemos en mute su micrófono, por favor. Vamos a ver si podemos escucharle. Señor Garrido, intentamos conectar. Ahora sí le escuchamos, perfecto. Muy bien. ¿Me oye? Sí, señor, adelante. Perfecto. Mira, te decía, buenas tardes, doctor, un gusto, porque es bueno tenerle por acá. Nosotros hemos externado, tal y como dice Ana, en múltiples ocasiones, que no entendemos la manera en que la sociedad dominicana ha aceptado el tema del juego y de las loterías y bancas de azar, y cómo de una manera perniciosa la clase política ha ido penetrando esa actividad ya y la ha colocado de una manera perenne en todos los lugares, sobre todo en las zonas más marginadas y de mayor pobreza del país. Es como si fuese expresamente para garantizar que el círculo de pobreza se promueva y se procree cada vez más. Y para nadie es un secreto que son precisamente las fuerzas vivas del quehacer político las que mantienen y sostienen esta práctica. ¿Qué tan pernicioso, qué otra sociedad, mejor dicho, qué otra sociedad usted conoce similar a la dominicana, donde tengamos una permanencia y una existencia de este tipo de actividad de manera tan generalizada como la que tenemos aquí en República Dominicana? Mira, yo en el sentido en que lo conozco es bastante extremo y es Las Vegas. Pero mira, en términos de lo que es la... No, bueno, pero Las Vegas es un territorio, Las Vegas y Macao en Asia son dos territorios, Atlantic City, por ejemplo, en el este de los Estados Unidos, digamos, porque en Estados Unidos es limitado el tema de los juegos de azar, son algunos estados y en algunas zonas. El estado de Nevada
desde hace mucho tiempo, de forma estratégica, fue situado como un estado en el cual los juegos de azar son legales. Y tú no solamente tienes Las Vegas, tú tienes Reno también, que es otra gran ciudad dentro de Las Vegas, más cerca incluso de Los Ángeles que en Las Vegas, donde también es permitido los juegos de azar. Y lo mismo pasa en Asia. En China no están permitidos los juegos de azar, pero sí en la isla de Macao, que era territorio portugués. Hoy en día es la zona de casino más grande del mundo. Inclusive los casinos de Macao son mayores que los de Las Vegas. Pero esos son territorios particulares. No es lo mismo que usted me dijese a mí, por ejemplo, bueno, en los hoteles de Punta Cana, en los hoteles del Malecón, tú vas a tener casinos, porque ya para entrar a un casino yo tengo que tener ciertas condiciones, tengo que tener cierto perfil, tengo que tener cierto interés, y ya digamos que hay una aproximación de parte del usuario muy extrema. Pero cuando tú me pones estas bancas de apuestas estos riferos, como tal y como dijo Ana, en las afueras de las escuelas, en las afueras de los hospitales, en cada territorio, en cada pobladito y asentamiento, tú no tienes un dispensario médico de calidad y tienes 3 bancas de apuestas. Eso no puede ser. Sí, así es. Hay un desorden y sin duda alguna, como tú lo expresas, la naturaleza estructural que tiene el juego en países como lo que tú mencionas es muy diferente, porque es que aquí se vende como una esperanza de desarrollo, lo que es una falacia. Exacto. Entonces, al venderse como una esperanza de desarrollo y se anima en las mismas formas de anuncio y la publicidad con que se ofertan estos juegos, están mintiéndole a la población, pero también están sesgando el pensamiento. Entonces hay un engaño de consecuencias que yo te voy a decir son impredecibles. Primero porque estas informaciones que estamos compartiendo no se difunden. Muchas personas no entienden que el juego puede llevar a una adicción, que una adicción puede llevar a un problema social, incluyendo la misma delincuencia. Hay gente que atraca para jugar. Ya hemos tenido casos de gente que arranca cadenas, gente que puede llegar a cualquier cosa. Porque llega un momento que el juego se convierte en un desbalance neuroquímico cerebral que hay que compensar a como dé lugar. Ya cuando se pierde el control sobre la conducta del juego de azar, puede pasar cualquier cosa. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Además de que se daña el desarrollo psicosocial desde la niñez, la adolescencia, entonces tú estás arruinando por completo la posibilidad de ese adulto del mañana, porque hay un sentido de continuidad en el desarrollo. Si tú arruinas al niño, arruinas al adolescente, estás arruinando también al adulto del mañana. Así es, complicado eso, y el señor Garrido decía en su ponencia de cómo desde las propias autoridades pues a veces parecería que esto es un problema que no se toca, que incluso los mismos intereses de los que hoy en día son líderes en el Congreso, pasados líderes incluso en términos de alcaldía, pues son los que tienen los permisos. Y por ejemplo, como decíamos ahorita, antes del señor Garrido volverse a conectar, que nosotros vemos incluso una lotería nacional que recibe inyección monetaria de parte del Estado y que también se hace una especie de una suerte de normalización de esto cuando tú quieres entrar en alianzas con los propios riferos, como le dice Garrido, porque tú quieres normalizar un juego de azar. O sea, tú estás normalizando un vicio amparado en normas, en leyes, que al final de cuentas tú te das cuenta que benefician los intereses económicos de sectores particulares, señor Garrido. Óyeme, Ana, es eso y mucho más. Es eso y mucho más. Es que la clase política dominicana se ha conjurado en contra de la nación dominicana y están utilizando el dinero, y las bancas de apuestas son la forma más importante de lavar dinero en República Dominicana y de arruinar a la juventud dominicana. Y eso todo el mundo lo sabe, pero los partidos políticos requieren del dinero de los riferos y requieren, óyeme, eso es tan así que en el Código Monetario y Financiero las bancas de apuestas fueron dejadas fuera. Eso es tal cual como cuando se hizo la ley de energía y mina,
como Rubén Bichara tenía que quedarse en la sede Gaga, entonces hicieron un acápite donde por 5 años la CDE se quedaba fuera del Ministerio de Energía y Minas, para que Rubén Bichara tuviera sus 5 años ahí. En el tema de las bancas de apuestas, la ley monetaria y financiera, todavía hoy con un tratado de lavado de activos y todo lo demás, dejan a la banca de apuestas fuera. Sí, es un riesgo. Y los congresistas están todos vinculados a la banca de apuestas, los alcaldes. Y ya hemos visto los ejemplos de lo que ha pasado con los alcaldes. No solamente matan al alcalde, también al hermano del alcalde. O sea, porque se sabe qué es lo que hay ahí de por medio. Bueno. Y eso no termina. Y ya esos intereses se volvieron grandes, se volvieron masivos y amasan una cantidad de dinero y una cantidad de poder que para tú quitar eso de ahí, oye, es que lo último que falta es que pasemos entonces a los narcolépticos y hagamos un mismo ejercicio y un ensayo similar dentro de pocos meses. Y ya luego lo tengamos también enquistado en la sociedad dominicana de la misma forma. Eso es una locura. Yo recuerdo cuando yo era niño, doctor, que aquí, por ejemplo, en Sabana de la Mar, como nosotros estamos, digamos, en una costa, tú podías escuchar la rifa de Venezuela, la caraquita, y la gente se trancaba en su casa a escuchar la caraquita y a apostar a la rifa, a la lotería de Caracas, porque prácticamente no había lotería. Había una lotería nacional que 2 veces a la semana tiraba unos bolos, y todo el mundo sabía desde aquella época que los bolos estaban orejeados, como se dice, que eso era una extorsión y un engaño. Y hoy en día la Lotería Nacional se ha convertido en un centro de recaudación por la vía de cada una de esas bancas de apuestas. Y como quiera, es tan, yo no sé ni cómo decirle, es tanta la hierba mala, que la misma lotería no sabe cuántas bancas de apuestas hay, porque hay más bancas de apuestas ilegales que legales. ¿Y hasta dónde vamos a llegar con eso? ¿Y cómo se justifica? Lo que tú dijiste anteriormente, ¿cómo tú justificas una Lotería Nacional? Como decía mi papá, la Lotería Nacional quiebra y lo único que vende es papeles. Y lo vende, y no lo vende a crédito, lo vende de contado y siempre está quebrada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Complicado eso, doctor, sin duda. Sí, sabes que un sociólogo, no recuerdo bien su nombre, hablaba de un concepto, él se refería al bono por demora, que es esa tendencia al inmediatismo, de gratificar nuestra necesidad del momento, olvidándonos de las consecuencias que eso puede traer a futuro. Claro. Y lamentablemente la dinámica estructural, como funciona la misma política, la gente cuando siente que tiene que invertir mucho y arriesgar su posición de poder, entonces termina con el inmediatismo. Entonces, estas cosas se encubren con el tema de que generan empleo y en definitiva no generan eso, lo que generan es más incertidumbre, más pobreza y es un círculo vicioso. Entonces, yo lo que quiero es ya dentro de mi área recomendar a los padres y las madres que siguen este espacio que entiendan que la mejor inversión en sus hijos y sus hijas es el autocuidado. Y el autocuidado personal implica mejorar la conciencia crítica en ellos de que su desarrollo psicológico y social es lo importante. Decírselo en la palabra que ellos lo puedan entender y en las acciones que nosotros podamos acompañar. Pero eso es lo fundamental. El juego no es desarrollo, el juego de azar. El verdadero juego que representa desarrollo es el juego espontáneo del niño, con el cual aprende a cooperar, aprende a competir, aprende a solidarizarse, aprende el ejercicio de la disciplina. Ese es el juego que necesitamos, sí. Ese juego que influye para que él pueda mejorar sus habilidades cognitivas, sus habilidades emocionales, sus habilidades sociales. Esos son los juegos que nosotros necesitamos. Doctor, antes de despedirnos, me quedé ahorita con la conversación. Usted hablaba de cuando tenemos a un masculino que va a consulta por temas de juegos de azar y cuando va una fémina, el comportamiento, la diferencia, ¿no? Y ahí me asalta la duda, ¿realmente la gente hace conciencia? ¿Cómo van las estadísticas? No sé si se maneja dentro de las segmentaciones de las especialidades.
¿qué tanto la gente reacciona con que tiene un problema? Si realmente la gente se acerca con frecuencia, como lo mismo que tengo trastorno de sueño o tengo depresión, ¿reconoce la gente que tiene este problema? No, por lo regular no, porque como está tan normalizado a nivel social, no lo ven como un problema. Lo ven más bien como una práctica, lo ven más bien como una participación social, no lo ven como un problema. Lo comienzan a ver como problemas cuando ya hay temas de justicia, cuando hay muchas deudas, cuando por alguna razón la esposa del jugador le pide el divorcio. Ahí entonces van, no por el juego, sino para no perder la pareja. Cuando ya hay un quiebre. Y es ahí donde el psicólogo descubre el detonante que está de fondo. Bueno, sí, definitivamente un tema amplio, preocupante, obviado, quizás si se quiere, señor Garrido, porque sin duda son cosas que, como conversábamos al principio con el señor Vergés, pues justamente se normaliza de una forma, se naturaliza de una forma que se hace normal. Y bueno, pues nosotros aquí estamos siempre debatiendo las ideas en esta voz alternativa de la comunidad educativa, planteando estos temas que, como dice Garrido, a veces muchos no les gustan, son espinosos, y aquí estamos nosotros justamente hablando de este y otros temas. Señor Garrido, por el día de hoy tenemos que despedirnos y agradecer al doctor Vergés que haya estado con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, y ojalá podamos seguir levantando una voz de alarma y que no caiga en oídos sordos, para ver de qué manera como sociedad todo el mundo, por lo menos la clase consciente, se levanta y exige un cambio fundamental con respecto a esto de los juegos de azar, porque la ludopatía es una enfermedad muy perniciosa y una enfermedad prácticamente, yo no sé si es, usted me dirá, si como el alcoholismo uno puede salir, o contrario al alcoholismo, uno puede dejar de ser ludópata, o sea, si es posible uno controlar eso de tal manera que mañana, aunque yo vuelva a estar frente a un casino, a una banca de apuestas, no recaer de nuevo, como pasa con los alcohólicos. Sí, es una de las patologías de peor pronóstico y tiene que ser tratada. Si no hay tratamiento, no hay ninguna posibilidad. Y dentro de los programas de tratamiento, pues hay muchas recaídas. La verdad que sí, tiene un pronóstico muy negativo. Así que lo mejor es la prevención. La prevención, así es. Bueno, doctor. Óiganlo ahí, óiganlo ahí. Tremendo es una problema. de las peores enfermedades psiquiátricas que uno puede tener, psicológicas, de comportamiento, y de los peores vicios en los que uno puede caer. A ver si la nación dominicana escucha esto y dejamos de aceptar comunidad tras comunidad. Yo no entiendo cómo un ayuntamiento permite que vengan a ponerle una banca de apuestas al lado de una escuela, al lado de un hospital. Es que nos estamos volviendo locos. Bueno, definitivamente, todavía nos quedan muchas conquistas por lograr como sociedad para seguir avanzando, para seguir creciendo. Gracias, doctor, por su granito de arena a esta conversación, a este debate, sin duda de mucho valor.